Bueno, clase número 6. Estamos en la mitad del curso. Espero que haya servido de algo lo que hemos dado, de que le haya despertado la curiosidad, interés por el tema. Vamos a ver, mm, de acuerdo con lo que habíamos estado hablando la última clase, Pablo tenía nuevos aportes para hacer, y eso justamente era lo que llevaba a tener conflictos con esta iglesia, esta llamada iglesia madre de Jerusalén. Eh, entonces, según Pablo, como para poner un poco en claro las cosas, según Pablo, Jesús era el Mesías y el Salvador universal. Estaban en presencia del fin del tiempo, del fin de los tiempos, pero por supuesto que el fin de los tiempos había empezado con la resurrección de Jesús, pero iba a terminar, iba a culminar, más que terminar, culminar, llegar al momento más importante con la nueva llegada de Jesús, que era la famosa parucía, esta de la que hablamos tantas veces. Y en esos momentos, digamos, los judíos, los gentiles, estaban en pie de igualdad con respecto a la salvación si aceptaban el mensaje de Jesús. Recordemos que esto era bastante revolucionario porque estaría poniendo por encima de la ley mosaica y de la misma circuncisión, la aceptación de Jesús como el Mesías, como elemento suficiente para poder pertenecer al grupo que se iba a salvar. Dice en Gálatas 6, dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Entonces, justamente está dejando de lado todo lo que el judaísmo tradicional ponía como condición fundamental para la salvación, y está imponiendo ahora la creencia en Cristo, en el Jesús Cristo. Recuerden que Cristo quería decir Mesías, y después aparece como Jesucristo como si fuera un nombre, parte de un nombre propio, ¿no? Entonces, justamente la resurrección de Cristo crea un nuevo tiempo, con nuevas condiciones, y que estas nuevas condiciones van a tener un carácter universal. ¿Qué significa esto? Que de alguna forma se va a volver al principio de los tiempos. Este carácter universal, entonces, es universal porque incorpora a personas que no pertenecen al judaísmo. Entonces, comprende la salvación, va a comprender a toda la humanidad. El judaísmo, por su parte, creía que de la salvación iban a participar fundamentalmente y prácticamente exclusivamente los judíos, salvo el párrafo ese del que estuvimos hablando antes, ¿no? Del cual se prende Pablo para justificar sus propias acciones. Pero en esa época, justamente el que estaba circuncidado y el que observaba la ley de Moisés era el que se iba a salvar. Pablo da vuelta a todo esto y simplifica las cosas. Simplifica las cosas por motivos, digamos, de alguna manera teológicos, pero también por motivos muy prácticos. Tiene que conseguir que los gentiles se incorporen al grupo. Recordemos que había posibilidades de que los gentiles se convirtieran al judaísmo. El judaísmo tenía en ese momento cierto grado de apertura. Sin embargo, había que circuncidarse y cumplir, por supuesto, con todos los preceptos de la ley. Pablo lo que hace es facilitar las cosas. Al eliminarse la circuncisión, es más fácil que los gentiles se arrimen
al judaísmo y, por supuesto, a la rama, a la secta del judaísmo de Jesús. Entonces, hablamos de un nuevo tiempo recién. Por eso Pablo hace una asimilación de Jesucristo o de Jesús el Cristo con Adán. Entonces, vamos a leer un poco este párrafo. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, Adán es el primer hombre y es la primera persona que cayó en pecado. O sea, simbólicamente es el pecado nace en Adán. Si bien el judaísmo no tenía el concepto del pecado original como lo tiene el cristianismo. El cristianismo, el concepto del pecado original aparece recién, si mal no recuerdo, en el siglo III. Sí, Irineo, creo que es el primero que trabaja sobre el tema del pecado original, y después, por supuesto, San Agustín. Pero en el judaísmo existía la caída del hombre, esa desobediencia que comete Adán es castigada, por supuesto que es castigada. ¿Y castigada con qué? Y es castigada con la muerte, digamos. Supuestamente, la muerte empieza a aparecer cuando se comete esta falta. Entonces, la muerte, el dolor de parto en las mujeres, la enfermedad, el sufrimiento en el trabajo, no el trabajo que es un don de Dios, sino el sufrir en el trabajo. Todo eso son las consecuencias por la desobediencia. Pero acá, de alguna manera, Pablo lo que está sentando las bases de lo que va a ser después el tema del pecado original. ¿Por qué? Y porque él dice que la humanidad está en pecado y que el acto de Jesús en la cruz es salvífico, es el que va a venir a enmendar ese pecado. Entonces, fíjense, Adán está relacionado con la muerte, porque así en Adán todos mueren, dice, pero en Cristo van a ser vivificados. Entonces, Cristo y Adán son la misma cosa, pero al revés, justamente al revés, son la misma persona. Según dicen, inclusive, Adán prefigura a Jesucristo. Jesucristo es Jesucristo porque existió Adán. Entonces, por el problema que tuvo Adán, por esa violación de Adán, el hombre vive en pecado. Entonces, es necesario, dentro del plan divino, que venga el Cristo a volver a dar la vida a la humanidad. ¿Se entiende esto? Y fíjense, bueno, lo voy a terminar de leer porque si no voy comentando y me voy pisando yo mismo. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, sería Cristo, ¿no? Espíritu vivificante, más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es el Señor, es del cielo. Entonces, lo carnal, lo terrenal, lo que se corrompe es Adán, simbólicamente. Y aquello que vuelve a la vida, que tiene que ver con lo espiritual, que está puesto en un estado superior a lo animal, es Jesucristo, Jesús el Cristo. ¿Se entiende? Por eso habla del postrer Adán, porque Adán y Cristo son de alguna manera simbólicamente lo mismo y lo opuesto. ¿Se entiende más o menos? Ese es el concepto. Pero hay otra cosa detrás de esta asimilación que hace Pablo de Jesucristo en Adán, ¿no?
Adán es el primer hombre y Adán es anterior a los judíos. Adán no era judío. ¿Se entiende? Entonces, Adán generó una descendencia que es toda la humanidad. Y de ahí también viene implícita. Entonces, en esta asimilación viene implícita también el universalismo del discurso de Pablo. Entonces, no hace falta convertirse, ya somos parte de la humanidad que se va a salvar. ¿Se entiende esto? Adán no era judío, Adán es el principio de todo. O sea, es el interés contrario, poner énfasis en Adán, es el interés contrario a lo que pasa con el nacimiento de Cristo, que lo hacen nacer en Belén, que en algún momento, después más adelante lo vamos a ver con más detenimiento. Lo hacen nacer en Belén porque es necesario que tenga el Mesías un vínculo con el pueblo de Israel, específicamente con un Mesías de Israel como lo fue el rey David, que nació en Belén. ¿Se entiende? Bueno, está poniendo énfasis en el linaje de Adán, anterior, muy anterior al linaje de David. David genera un linaje dentro de los judíos. ¿Se entiende? No es el primer judío, por supuesto. Esto empieza mucho antes con Abraham. Pero poner énfasis en Adán significa dejar de lado, está dejando de lado lo judío para centrar el interés en lo universal, en lo humano, sin distinción de este tipo de, todavía no son religiones, ¿no? Sabemos que la palabra, yo comenté la otra vez, que la palabra religión no existe en la Biblia, ¿no? Hablan de líneas dinásticas y demás, ¿no? O culturas en todo caso. ¿Se entiende esto? Por otra parte, fíjense qué cosa, ¿no? Pero que lo hemos visto en otros cursos que hemos hablado más específicamente de mitología. Pero Jesucristo muere y se lo condena a muerte en la cruz y muere en el Gólgota, en el famoso monte Gólgota, que según algunos evangelistas hablan de la calavera, ¿no? El monte de la calavera. Aparentemente tenía forma de calavera, no se sabe bien, ¿no? Pero lo que pasa es que algunos dicen también que ese monte era un osario. Lo que hay ahí es una fuerte identificación con esto. Tengamos en cuenta que yo no recuerdo el de cuándo es el Corintios pero imagínense que estamos alrededor del año 50. Los evangelios todavía no están escritos. Falta tiempo todavía. Faltan como unos 10 años para que aparezca el primer evangelio. Entonces, yo lo que estaba diciendo el tema de la muerte de Cristo. Cristo muere en la cruz en el monte Gólgota. Y había una tradición muy fuerte entre los judíos que en el monte Gólgota estaba enterrada el cráneo, la calavera de Adán. Entonces, no es una cuestión menor que pongan tanto énfasis en eso. Lo que pasa es que nosotros, los evangelios están escritos para esa época, para la gente de esa época, no están escritos para nosotros. Entonces, nosotros hoy, sabiendo que hay una tradición que dice que la calavera está enterrada en el monte Gólgota y Jesucristo está crucificado sobre la calavera de Adán, establecen un vínculo entre el mundo subterráneo, el mundo terrenal y Cristo, que cuando muere asciende al cielo. ¿Se entienden? Por eso muchas veces en muchas iglesias, particularmente europeas, yo no me acuerdo cómo se llama esta iglesia, yo siempre me olvido el nombre de esa iglesia, una iglesia que está detrás del Coliseo, por ahí cerca detrás del Coliseo. San Juan Luterano, no me acuerdo, ya me voy a acordar. Hay muchas iglesias que tienen a Jesucristo crucificado en forma de
árbol cósmico, ese árbol que tiene un tronco y las raíces van al fondo y la copa se eleva al cielo. Es un árbol, el árbol cósmico es un árbol conector de los tres estados, el estado terrenal, el inframundo y el estado celestial. Entonces, no por nada, para una persona de aquella época que le digan que Jesús fue crucificado en el Gólgota, significaba que la sangre de Jesús muerto, esa sangre que da la vida, iba a caer sobre la calavera de Adán. Entonces, de alguna manera, estaría vivificando, estaría dándole una redención, una vuelta, acuérdense lo que dijimos de la palabra redención la clase pasada, una vuelta, una nueva oportunidad a toda la humanidad. Bueno. Marcelo, ¿te puedo hacer un aporte a Adán y Jesús? Sí, mientras tomo el café, dale. ¿Cómo no? No, te quería comentar lo siguiente. Si bien el pecado original está redactado así en la Torá, hay una corriente muy fuerte dentro de los cabalistas, que por supuesto la Kabbalah como misticismo judío y definiendo a la Torá como el plan de Dios para la existencia y su estudio, el estudio exégito de lo que ese cuento, que es la Torá, cuando lo lees, esconde el verdadero plan de Dios para la existencia, dice que no hay pecado en el famoso hecho de haber comido la manzana y desobedecer a Dios. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, Dios omnisciente, omnipotente y ubicuo, en ese plan sabía, tenía conocimiento y había dispuesto que coman del árbol del conocimiento del bien y el mal. ¿Por qué? Porque la intención de Dios, la gran pregunta, a qué hizo Dios después de la creación, después del séptimo día, este sector de los cabalistas responde de que Dios se retrae, porque si no, no hay posibilidad de la existencia y del desarrollo de la humanidad, y toma a la humanidad como socio en su motor de construcción. Y requiere para esto, indudablemente, de que esa pareja asuma en el mundo real y no del paraíso la construcción con Dios de ese programa. Por lo tanto, no se lo ve como precisamente un pecado desde esta corriente religiosa. Por el otro lado, esta misma corriente sostiene hoy de que el famoso concepto del mesianismo no está centrado en una persona, sí dos sectores ortodoxos religiosos, sino en un estadio. El estadio mesiánico se habrá de lograr para toda la humanidad cuando el nivel de espiritual por el cumplimiento de ese plan para la existencia dispuesto por la divinidad alcance a la gran mayoría. Bueno, gracias, muchas gracias, Raúl. No, por favor, sí. Un gusto. Interesante, Raúl. Gracias, y me hiciste acordar de otra cosa más. Lo que pasa que no es el tema, por eso yo no quise profundizar y trato de seguir, pero nada más digo esto. Lo que vos dijiste de estos cabalistas, también hay otra forma de verlo, que también es por estas corrientes nuevas dentro del mismo judaísmo, que tampoco lo ven como un pecado, sino como parte del plan de Dios, como bien vos decías. Pero porque fíjate vos una cosa, ellos consideran que este acto de desobediencia, como plan de Dios, primero porque Dios no podía no conocer el resultado, pero por otro lado, es la primera manifestación del libre albedrío. Entonces, estas corrientes, algunas de estas corrientes, algunas opiniones al respecto, dicen que hay que verlo como una especie de rito de paso o algo así, ¿no? Como el paso
de la infancia de la humanidad a la adultez, porque es la capacidad de decisión, de reflexionar sobre algo y decidir, y no es visto como un pecado. Por eso digo, acoplándome a lo que vos decías de los cabalistas estos, ¿viste? Hay nuevas visiones sobre esa cuestión, que no puede ser algo tan sencillo. Yo te digo, lo dejamos acá porque la verdad que se sale del tema y es un tema que por ahí vamos a ver después más adelante, vamos a discutir sobre eso cuando hablemos un poco del tema del Génesis, que sería interesantísimo, ¿no? Pero claro, a mí me pasa esto que te pasa a vos, me pasa todo el tiempo a mí con esto. Por eso yo te digo, estoy toda la semana armando esto porque me detengo en cada problema y empiezo a buscar y vuelvo. ¿Dónde estaba yo? Acá, y vuelvo de nuevo. Pero es pues justamente, esto marca interés y la amplitud de estos temas, ¿no? Que son muy, muy amplios y se disparan casi para cualquier lado y después se van a dar cuenta de lo que digo. Cuando en un momento se van a dar cuenta de esto que estoy diciendo ahora, ya lo vamos a ver. Entonces, tratamos de volver un poquito para seguir la línea. Entonces, el tema de Pablo es esta preocupación por conseguir que gentiles se conviertan a esta fe de el Cristo resucitado, ¿no? Y tiene que convertir, tiene que luchar con varios frentes, ¿no es cierto? Con el judaísmo tradicional, con el judeo-cristianismo, o sea, con los cristianos de Jerusalén, la iglesia madre esta, y también tiene que tratar de convencer a los gentiles que están metidos dentro de las religiones mistéricas del Imperio Romano, que eran muchas religiones y que había mucha gente, por supuesto que de la población del Imperio Romano, por ahí no tanto, pero sí eran mucha gente que estaban interesadas en estas religiones mistéricas que le ofrecían salvación. Entonces, en esas religiones había rito de iniciación. Acá aparece la palabra pagana, lo puse profeso para que aparezca. Los ritos de iniciación. Y había ritos de comunión. Pablo lo que hace, les cambia a esas personas los ritos de iniciación por el bautismo, que sabemos que existía, Juan era el bautista, ¿no? Y los ritos de comunión por la Eucaristía. ¿Por qué? Y la propaganda era de que Pablo les ofrecía la salvación más fácil y gratis, mejor y más barato. Parecemos calle San Luis, pero es así. No es una cuestión menor, fácil, porque la gente se quería salvar. Digamos, esta gente que se llegaba a las religiones mixtas o que se arrimaban al judaísmo, estos gentiles, se querían salvar. Pero el judaísmo tradicional, con el tema de la circuncisión y la ley que prácticamente no se podía cumplir de tan compleja que era, les impedía, lo dejaba en el tema de la aproximación a la salvación. Las religiones mistéricas algunas eran muy cerradas, pero había mucha gente que quería participar de eso. El tema está que los ritos de iniciación eran complicados y caros. Por ejemplo, en la iniciación dentro del culto, después lo vamos a ver esto con más detenimiento, vamos a dar 1 o 2 clases sobre religiones mistéricas, que van a terminar siendo 3, por lo menos, pero más o menos. Por ejemplo, la iniciación en el culto de Mitra era una ceremonia que se llamaba el Taurobolio. El Taurobolio era un tipo que se metía en un lugar, en una especie de subsuelo, y arriba había una rejilla de metal, y se mataba un toro arriba y se bañaba en la sangre del toro, por ejemplo, ¿no? Una especie de bautismo. El tema está que, ¿quién pagaba ese toro? ¿Quién pagaba los gastos de eso? Eran sumamente costosas. Por eso muchas de estas religiones mistéricas terminan siendo como elitistas, porque únicamente podían acceder las personas que tenían una buena situación económica. Bueno, los ritos de comunión también eran banquetes. Ustedes saben que los banquetes existen desde siempre prácticamente dentro de la
del mundo de las religiones, ¿no es cierto? Hoy lo tenemos en el los banquetes que hacen a los muertos en México, que son muy pintorescos, son muy promocionados. Pero acuérdense que a principios del siglo XX, yo no manejo historia local, pero a principios del siglo XX me arriesgaría, tuvieron que prohibir las comidas en el cementerio de El Salvador porque se agarraron a trompada entre todos. Porque las comidas que tomaban esto, que tomaba el otro, los muertos, que todo el otro, y se armaban unos disturbios tremendos. O sea, el hecho de hacer banquetes en honor a los muertos era también muy, muy difundido. Bueno, él lo reemplaza por la Eucaristía, que es también una comida ritual. Y fíjense una cosa, se come la carne y la sangre de una persona considerado el padre. Bueno, tendríamos que volver a leer Tótem y Tabú de Freud para encontrar algunas pistas sobre esto, pero hay mucho de esto. ¿Se entiende? Si alguna vez damos una clase sobre Eucaristía, vamos a profundizar un poco más sobre este tema. Pero fíjense que lo que hace Pablo es facilitar las cosas. Permanentemente está tratando de facilitar la entrada a la secta de Jesús. El bautismo es una inmersión en el agua, está de alguna manera simbolizando lo que pasó con Jesús, una muerte, en este caso por inmersión, y una resurrección. Pablo no inventa el bautismo, pero de alguna manera le da un sentido cristiano al bautismo. ¿Se entiende? El bautismo existía antes. Jesús inclusive es bautizado por el bautismo, emula la victoria sobre la muerte que produce Jesús. Jesús muere y resucita. Entonces el bautismo sería algo así dentro de la teología de Pablo. Y la Eucaristía sería de alguna manera comerse al Padre, en términos freudianos. Pero sería esta idea de participar. La Eucaristía lo que hacía es fortalecer los vínculos de la comunidad. Entonces, eso prácticamente es gratis. Entonces era muy fácil poder acceder a la salvación que proponía Pablo. Entonces, veamos la salvación según Jesús. La observación de la ley contenida en la Torá, volverse a Dios, pureza interna en la relación con Dios, disposición para aceptar la venida del reino, desprendimiento de todos los bienes, incluso de la familia, abandonar la familia. A la hora del juicio final, Dios valorará más el respeto al prójimo que el cumplimiento de las interpretaciones, no siempre aceptadas de lo esencial de la ley. Entonces, ¿Jesús qué proponía? Jesús anunciaba la llegada del reino de Dios y había que prepararse para eso, había que dejar los bienes, había que, tomar el aspecto moral de la ley, pero no el aspecto ritual de la ley. Eso era una cuestión totalmente secundaria para Jesús. Eso era la salvación según Jesús. La salvación según Pablo. Por el pecado, el hombre es enemigo de Dios. El Salvador divino se encarna en humano. Su muerte es parte del plan divino de expiación de pecados de la humanidad. El Salvador resucita y confirma su divinidad e inmortalidad. Solo por un acto de fe el ser humano puede apropiarse de los beneficios de la salvación. Fíjense qué diferencia hay entre el concepto o lo necesario para alcanzar la salvación en Jesús y lo necesario para alcanzar la salvación en Pablo. Diríamos que inclusive en muchos aspectos es fundamentalmente contradictorio. Y de ahí que Wellhausen, este erudito alemán, tenía esa frase que habíamos citado en las primeras clases, que decía que Jesús no era cristiano.
Jesús era judío, no cristiano, decía tajantemente. Y acá estamos viendo esto, porque el cristianismo aparece recién después de Pablo, porque Pablo es el que inaugura la teología del cristianismo, sin fundar el cristianismo, tampoco lo funda Pablo, pero sienta las bases de lo que va a ser la teología cristiana. Antes de Pablo es la espera a la llegada del Mesías. Pablo compila todo lo que hay previo y establece, le da una forma que es propicio de llamarlo ya teología. Entonces, y esa teología es muy distinta a la que profesaba Jesús. Yo puse esto como para citar, para que marcar las diferencias muy, muy grandes que hay en estos puntos, en lo que pensaba, en lo que, digamos, en el discurso de Jesús y en el discurso de Pablo. En Mateo 15, partiendo de allí, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro gritando: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Jesús no le respondió palabra, así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron: despídela, porque viene detrás de nosotros gritando. No fue enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. La mujer se acercó y arrodillándose delante de él, le suplicó: Señor, ayúdame. Él le respondió: no está bien quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perros. Sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mujer, qué grande es tu fe, contestó Jesús, que se cumpla lo que quieres, y desde ese momento quedó sana su hija. Fíjense, esta mujer es cananea, se va en la región de Tiro, Sidón, Tiro, Fenicia, ¿no? Y Jesús se niega tajantemente a producir el milagro de sacarle el demonio a su hija. Y la destrata. Dice que no está bien quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perros. Esta mujer le da una lección de alguna manera y Jesús accede. Pero fíjese que dice antes que claramente que no fue enviado sino a la hija perdida del pueblo de Israel. O sea que está dejando fuera a los que no son judíos, y particularmente se ve en esta mujer que es cananea. ¿Estamos? Entonces, Jesús únicamente predicaba para judíos, no consideraba, inclusive hablaba despectivamente, por lo menos en este párrafo está planteado así, de los llamados gentiles. Otra frase. Jesús dijo a sus discípulos: no piensen que vine para abolir la ley o los profetas. Yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Les aseguro que no quedarán ni una i ni una coma de la ley sin cumplirse, antes que desaparezcan el cielo y la tierra. O sea, pedía exclusivamente, digamos, enfáticamente, cumplir la ley. Más allá de las críticas que él le hacía a la ley, al aspecto ritual de la ley, fundamentalmente. Es que él decía que era, digamos, que había sido corrompida la ley en cuanto a la interpretación de la ley. Él se quedaba mucho con el aspecto moral de la ley, pero fíjense que asegura que la ley tiene que cumplirse. En cambio, Pablo decía que la ley ni siquiera tenía que cumplirse. Entonces, fíjense la diferencia entre una visión y la otra. Pablo, justificación por fe, no por las acciones que marca la ley. O sea, para salvarse había que creer en el Cristo resucitado. Y por supuesto, portarse bien no era suficiente, porque el problema de Pablo era que al dejar de lado la ley, también estaba dejando de lado una cantidad de pautas
que tenían que ver con la sociedad, con la armonía de la sociedad, como son, por ejemplo, los 10 mandamientos, que en mayoría son pautas sociales. Entonces, digamos, a la justificación de la ley le acoplaba la otra parte, pero enfáticamente ponía en claro que la salvación venía por la justificación de la fe en el Cristo y no por el cumplimiento de la ley. Es todo lo contrario a lo que decía Jesús. Y es más, la fe en Jesús abole la ley. O sea, echa por tierra el valor salvífico de la ley. Bueno, esto que estamos viendo es un itinerario de lo que va a ser el tercer viaje de Pablo. Pablo, ustedes saben que, bueno, estuvimos hablando ya que Pablo va a ir fundando comunidades que van a ir formando eclesias, esto que después va a derivar en la palabra iglesia, y siempre se encontró con oposición. Ya estuvimos hablando recién de eso. Oposición de la gente del lugar, inclusive famosa esta oposición a los plateros, porque los plateros hacían estatuas de Artemisa y bueno, iban a perder el comercio de las estatuillas, pero también tenía serios enfrentamientos en los lugares con los judíos y con los judíos cristianos, o sea, con seguidores del cristianismo de Jerusalén. ¿Por qué? Y bueno, por esto que estamos hablando del tema de la ley. Acuérdense que el judaísmo de Jerusalén tiene una base farisea y los fariseos tenían un especial esmero en el cumplimiento de la ley. Eran muy conservadores estos judíos cristianos, ¿no?, de Jerusalén. Pablo no alcanzó a disolver los recelos que aún perduraban en la comunidad de Jerusalén respecto a su predicación. Resulta que después de ese viaje, Pablo vuelve a Jerusalén, después de ese tercer viaje, vuelve a Jerusalén, y ahí es donde se enfrenta nuevamente, se enfrentó varias veces con las personalidades de Jerusalén, inclusive con el mismo Pedro, y resulta que lo acusan, lo acusan de violar la ley, de violar la sacralidad del templo, haciéndole entrar a unos helenistas dentro del templo, y lo condenan. Intentan matarlo, bueno, y después hay un procurador romano que pone calma en el asunto y lo mete en prisión. De alguna manera también, fíjense que estamos en tiempos en que hay revueltas judías, todavía no empiezan las guerras más importantes, pero permanentemente los judíos, el nacionalismo judío, mueve bélicamente el asunto en la región, ¿no? Entonces, ante cualquier problema, los romanos actúan para impedir que estas cuestiones internas pasen a más, ¿no es cierto?, a una intervención mucho más importante. Pablo es llevado a prisión, hace una apelación al César y fue enviado a Roma. Él tenía ya programado una especie de viaje a Roma. En realidad no iba a ir a Roma específicamente, sino que tenía que pasar por Roma, porque el objetivo de él era llegar hasta Hispania. Entonces, Hispania quedaba muy lejos de Jerusalén. Entonces, ahí él pensaba que iba a poder desarrollar la actividad de manera adecuada sin la presión de los judeos cristianos de Jerusalén. Entonces, frente a un nacionalismo judío, Pablo pensaba en el internacionalismo judío, en esta cuestión universal, como habíamos visto en el caso de lo que habíamos comentado respecto de Adán, ¿no? En esto de integrar
a los gentiles. En parte también, justamente, una de esas cuestiones que tenía Pablo era incorporar esta cantidad de gentiles que según creía, estaba previsto en el plan divino. Por eso tenía que evangelizar, llevar el mensaje, ¿no?, de la salvación. Y pensaba en la gloria de Israel. O sea, él pensaba que el judaísmo de Jesús era la única posibilidad que tenía el judaísmo. En ese momento él consideraba que era el verdadero judaísmo. Y fíjense una cosa, ¿no? Y retomando un poco lo que decía hoy Raúl respecto de estas nuevas visiones que hay sobre estos problemas, eso que comentábamos en la primera clase, este grupo de judíos que actualmente creen ver en Jesús el Cristo el verdadero judaísmo. Son cristianos no cristianos, cristianos seguidores de Cristo, pero del Cristo judío, del Cristo Mesías, no del cristianismo, que es algo posterior a Cristo. Fíjense cómo hay nuevas interpretaciones respecto de estos temas. Y es algo algo que tenía que ver con esta visión de Pablo. Pablo creía que el Cristo iba a llevar adelante el judaísmo y que el judaísmo debía ocupar toda la humanidad. Nunca estuvo en contra del judaísmo, todo lo contrario. Por otro lado, creía que la resurrección de Cristo había inaugurado una nueva era. Por eso el tema de las leyes. Él de alguna manera tiene que estar fundado. Lo importante de Pablo es que logra ciertos argumentos que resultan presentes. Al haber un Cristo resucitado, hay una nueva era. Y si bien las leyes de Moisés eran válidas, digamos, eran válidas para una salvación dentro de la era anterior. La era nueva es un nuevo comienzo, nuevas posibilidades, como hablábamos en la primera pantalla. ¿Se entiende? Entonces, la gloria de Israel dependía de esta nueva forma de ver el judaísmo, no verlo desde el punto de vista de las leyes mosaicas que habían quedado anuladas cuando Jesús resucita. Hay un nuevo mensaje. El plan divino se transforma en otra cosa, por lo menos desde la interpretación humana, ¿no? Entonces, ¿cuál era la misión del pueblo de Israel? ¿Era sostener la identidad o expandirse? Sostener la identidad quiere decir cerrarse en la circuncisión, cerrarse en las leyes, o expandir las enseñanzas, la sabiduría de los judíos. Entonces, por eso acá se destaca la capacidad, sobre todo de Pablo, más allá de teólogo, de estratega, de cómo hacer para alcanzar esto que él pensaba. Entonces, él pensó en el Imperio Romano como ese medio para lograr la evangelización. Él había visto que las revueltas judías únicamente habían llevado más represión al pueblo de Israel. Por supuesto, más represión y más se fortalecía el nacionalismo, pero cada vez tenían menos fuerza militar y demás, porque el Imperio Romano era cada vez más poderoso políticamente, más poderoso militarmente. Entonces, él se dio cuenta que este tipo de acciones violentas no tenían resultado, no tenían, más allá que los resultaron totalmente negativos, se veía un permanente retroceder de este pueblo judío con ese tipo de acciones. Entonces, no es que se pensó vender al enemigo, sino utilizar los medios del imperio para lograr la evangelización. Recordemos esto de que todos los caminos conducen a Roma y demás. La red de caminos es fundamental acá, porque ¿cómo se hace para ir de un lado para el otro? Más allá de que se puede ir por mar y bueno, ¿y en qué embarcaciones pueden llegar a viajar? Caminando, como decía los otros días, comentaba Osvaldo, el hecho
de que alguien dijo de que Pablo se cayó del caballo. Bueno, eso es una licencia histórica, ¿no es cierto? Pero en realidad Pablo andaba caminando. Cuando Pablo tiene esa transformación, está caminando. No hay ningún caballo. Lo que pasa es que en algún momento, yo la verdad que no sé quién, digamos, es probable que haya sido algún artista anónimo, escenificó ese momento con un caballo y después, bueno, por supuesto, el, el, el cuadro de Caravaggio lo lleva al punto culminante esa imagen del caballo, pero se andaba por los caminos, y los caminos facilitaban esto de ir de ciudad importante en ciudad importante, que es los lugares por donde la evangelización terminó abriéndose paso de alguna manera. O sea, eso iba a facilitar la tarea. Y aparece el tema de la economía del amor. No es que todos nos vamos a querer, no, sino que la economía del amor tiene que ver justamente con esto de llevarse bien con todo el mundo. No se puede evangelizar si permanentemente estamos en conflicto. O sea, el avance de la evangelización, convencer al otro, es más fácil si hay una simpatía con ese otro. Entonces, la paz produce un acercamiento de las personas. Las acciones bélicas separan a las personas. Si yo quiero hacer cada vez más grande mi grupo, es la paz lo que me conviene. O sea, fíjense que no es el amor por el amor mismo, sino el amor como estrategia de expansión del mensaje de Jesús. Bueno, la epístola de los Romanos es una carta que se supone que fue escrita en Corintio, fue escrita antes por supuesto, de la última llegada a Jerusalén. Sí, ahí está más o menos el año, no se sabe bien, entre el año 55 y el 58. Recordemos que esta es una de las cartas que eruditos consideran que son auténticamente de Pablo, no como algunas otras que son atribuidas, son apócrifas, que están hechas por los discípulos de Pablo, ¿no? Ella se considera que es auténtica. Y estas cartas, pero fíjense también otra cosa, Irineo, si mal no recuerdo, es Irineo el que dice que la comunidad de Roma cristiana fue fundada por Pablo. Sin embargo, Pablo le escribe a la comunidad romana que ya existía. La comunidad romana debería haber sido fundada por judeos cristianos, o sea, por cristianos de la línea del Templo de Jerusalén, y no por la línea de Pablo. Sin embargo, Pablo le manda, prepara esta carta para ellos. Yo puse acá un pequeño párrafo para que tengan ustedes presente el tema un poco de la historia. Pero los judíos en Roma habían sido expulsados por Claudio, y cuando llega Nerón, los judíos pueden volver a Roma. El tema está que los judeos cristianos, cuando se van de Roma, acuérdense que los cristianos eran judíos también. Los que quedan en Roma por no ser judíos, no los persiguen, son los helenos cristianos. ¿Estamos? Entonces, cuando los judíos cristianos vuelven, cuando les permite Nerón volver, los que tienen el poder, la autoridad, son los que quedaron. Son los helenistas, los cristianos helenistas. Entonces hay luchas internas ahí. Y Pablo sabía de la existencia de estas luchas internas, entonces envía esta epístola a los romanos para dejar claro cuál es el verdadero evangelio. Y acá, cuando hablamos de la palabra evangelio, no nos estamos refiriendo a ninguno de los evangelios que aparecen en el Nuevo Testamento, sino al evangelio como mensaje. Acuérdense lo que vimos de la palabra evangelio. Cuando Pablo habla de evangelio, habla del mensaje en sí.
¿Estamos? Y no del libro de Evangelio, de Mateo, de Lucas, de Marcos, no existían todavía. Habla del mensaje, era el verdadero, porque acuérdense que Pablo puso el alerta a que el verdadero evangelio era el que predicaba él, porque había posibilidad de que aparecieran otros falsos maestros con otro evangelio. Entonces él quería dejar bien claro cuál era, digamos, el verdadero evangelio con esta carta. Pero fíjense lo que dice la epístola a los romanos. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no tener la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Fíjense, en la intención de Pablo, en esta economía del amor, lo que hace es tratar de incorporarse a las estructuras romanas, ya no el romano como el enemigo de los judíos, sino los romanos como un vehículo para poder llevar el mensaje del evangelio. ¿Se entiende? Pretendía evangelizar a todos los romanos y pretendía que no lo molestaran y que las mismas estructuras del imperio, que eran muy fuertes, les permitieran avanzar en la evangelización. Fíjense la estrategia de Pablo, qué interesante. Por eso, fíjense que dice que hay que hacerle caso a la autoridad romana, algo impensable. Y esto trajo el enojo terrible, la ira, tanto de judíos como de judeos cristianos, porque no podían concebir que se alabase a las autoridades romanas haciendo relativamente poco tiempo, hacía cuánto, 20 años más o menos, un poco más, 25 años que había muerto Jesús en manos de los romanos. ¿Se entiende? Pero el cambio de estrategia es lo que lo lleva a Pablo a hacer ese tipo de cosas. Por eso es que se ganó la enemistad del resto de la comunidad. Porque es servidor de Dios para tu bien. Está hablando del magistrado, ¿no? Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Fíjense que la estatua, yo no sé si es tan general, alguno de ustedes seguramente lo sabe, pero la estatua, particularmente la estatua que está en el Vaticano de San Pablo, lleva una espada. Y la espada es justamente, de alguna manera, esa idea de la lucha, porque los cristianos lo toman así, uno si lo busca por ahí, va que la espada para defender, no, pero la espada también es espada de justicia, ojo, de justicia y de obediencia. No es la espada tiene varios aspectos simbólicos, no solamente de muerte al opositor, sino de ajusticiar también al que no cumple, al que no forma parte quiere salir de la fila. Por lo cual es necesario estar sujeto no solamente por razón del castigo, sino también por la causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios y atienden continuamente a esto mismo. Entonces, por eso, esto es una de las cosas que a mí, yo me distraigo mucho con todo esto porque me voy para cualquier parte. Esto es lo que hacíamos siempre cuando dábamos el curso presencial, terminábamos en cualquier cosa, y bueno, eso es lo que nos suele pasar. Dice, todo lo que debéis, al que tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honra. Fíjense que está hablando de una especie de sumisión, pero también de un convivir,
de una convivencia. Pagar el tributo significa estar en paz con el Estado. Y darle un respeto a una persona es estar en paz con el otro. Entonces la paz, que para nosotros nos parece una palabra, la paz y el amor, que hoy por hoy en el discurso cristiano nos parece algo, no sé, digamos, en este momento es una cuestión muy estratégica, muy de que si no hacemos esto no podemos sobrevivir en el mundo en el que estamos, como con esta identidad. ¿Se entiende? No debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, bueno, estos son parte de los mandamientos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero fíjese que ya te digo, no lo dice como una cuestión del amor en sí, es una cuestión de paz social. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. La ley y el amor. O sea, la ley ya no es la ley mosaica, es la ley del Imperio Romano y el amor. Los dos elementos que van a permitir esto. Bueno, esta es una de las cosas que si ustedes me permiten, voy a poner, porque son esas cosas que se me ocurren cuando estoy buscando esto. Todo esto me pareció muy familiar. El que obedeciendo vive nunca tiene de blanda, mas con su soberbia agranda el rigor en que padece. Obedezca al que obedece y será bueno el que manda. ¿Alguna vez lo escucharon a esto? Seguramente, alguna vez en la escuela. Es de la vuelta del Martín Fierro. Después cuando revisen el PowerPoint se van a dar cuenta que es muy parecido al anterior. Es más, en la vuelta del Martín Fierro, los consejos que le da Fierro a los hijos son extremadamente parecidos a los 10 mandamientos. ¿Por qué? Y bueno, José Hernández en esa época, no recuerdo si justamente en este año, pero formaba parte ya del Partido Autonomista y estaba justo montado sobre la nueva Argentina. Entonces, no tenía ya que ver el gaucho matrero, el gaucho malo, el gaucho que se escapaba de la ley, sino todo lo contrario, incorporar al gaucho a la nueva Argentina de la generación del 80. Entonces, tenía que generar un gaucho obediente a las leyes y calmo. Ese gaucho que después va a ver Ricardo Rojas cuando producen esta búsqueda del ser nacional y todas esas cosas. Me estoy saliendo un poquito del tema, como se dieron cuenta, pero me interesó, digamos, traer un poquito el Martín Fierro. Pero esa idea, la idea es prácticamente la misma, tratar de vehiculizar un sentimiento, pero por el lado de la sumisión y de la aceptación. Así el gaucho podía sobrevivir. Por eso el Martín Fierro, la vuelta del Martín Fierro, no es la segunda parte del Martín Fierro. Eso es un error pensarlo así. Es un libro nuevo, es distinto. Los personajes pueden ser los mismos, pero el Martín Fierro de la vuelta del Martín Fierro desconocería totalmente al Martín Fierro del Martín Fierro. ¿Se entiende? Es un gaucho distinto, totalmente distinto. Inclusive no hay mucha referencia al lenguaje gaucho tampoco. Hay una cantidad de elementos en la vuelta al Martín Fierro que lo hacen un libro totalmente distinto al Martín Fierro. En el prólogo de la vuelta al Martín Fierro, dice que el autor pretende estimular en los ciudadanos el amor a la libertad sin apartarse del respeto que es debido a los superiores y magistrados. Fíjense qué parecido a lo que dice Pablo en Romano. Es muy, por lo menos el espíritu es el mismo. Bueno, también, los dos hablan de magistrado encima. Pablo hace una serie de saludos personales en el capítulo 16, un tercio de los 21 cristianos identificados en los saludos son mujeres. Pero curiosamente, en esos saludos que hace Pablo a la comunidad de Roma, a la comunidad esta cristiana de Roma, ninguno
se llama Pedro. Aunque de acuerdo con la línea histórica católica, Pedro había estado gobernando como papa en Roma unos 25 años. O sea, de acuerdo con Pablo, Pedro no estuvo en Roma. Eso es una construcción de el cristianismo ya formalizado, particularmente empieza con Irineo de León. Hay otros también padres que empiezan a armar la historia del cristianismo y empiezan a cerrar las filas en la figura de Pedro, siendo que Pedro es prácticamente denostado en muchas partes, tanto del discurso de Pablo como de los evangelios. Entonces, hay que construir en Pedro, entonces se construye esta idea de que Pedro estaba en Roma, siendo que Pablo saluda a los romanos, no hay ningún Pedro, pudiendo haber habido uno que inclusive no haya sido el Pedro, pero ni siquiera así. Y por otro lado, hay varias mujeres. Por eso el tema de las mujeres que estábamos hablando en la clase anterior, nosotros no vamos a tocar, pero ya que estamos, voy a mencionar algunas cosas. Nada más que para que quede planteada la situación, se pongan a buscar los que quieran. Yo después les voy a acercar algún material sobre las mujeres. En Corintios, 1 de Corintios, también otra carta auténtica de Pablo, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es en sí si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. O sea, la idea que tiene Pablo sobre la mujer es bien como la mentalidad judía de la época, ¿no es cierto? La mujer está en un segundo plano porque sale del costado del varón. Sin embargo, no hay una condena en sí a la mujer. Fíjense que inclusive dice, toda mujer que ora o profetiza, o sea, se consideraba a la mujer dentro también de las posibilidades del campo profético o de poder orar por su cuenta. Hay varios pasajes, algunos son más fuertes que otros, ¿no? Yo elegí este. Sin embargo, fíjense que la condición que le pone es que se cubra. En todo caso, es una cuestión de forma. ¿De qué forma la mujer puede o profetizar o puede orar, ¿no es cierto? Sin embargo, hay otro párrafo que es mucho más duro. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, que pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. O sea, por un lado le permite profetizar y orar, pero no pueden hablar en las asambleas. Muchos dicen que este párrafo es un añadido posterior a la originalidad de la carta de Pablo. Pero hay otros que dicen que la diferencia entre este párrafo y el anterior es que el primero se refiere a lo cotidiano y esto se refiere a la práctica, a la discusión de la ley en sí dentro del ámbito ya teológico. Se entiende, la mujer puede orar, puede profetizar, pero en el ámbito de la cotidianidad, de lo popular, por así decir. Pero no se le permite discutir sobre teología en las asambleas. De todas maneras, es como ambiguo también, ¿no? Porque dentro del cristianismo primitivo hay, no digamos muchas, pero hay varias mujeres que son notables inclusive y que llevan adelante la vida en la misma comunidad. Serían como especie, como son muchas congregaciones de monjas actualmente que
viven para la comunidad, para ayudar a los pobres, para ayudar a los desvalidos, para ayudar a los hospitales. Antes se veían más estas cosas, ¿no? Porque estaban, el vínculo entre los hospitales y la religión era más fuerte. Pero por un lado saluda a muchas mujeres de los romanos, pero por el otro lado deja sentado que las mujeres tienen limitaciones dentro de lo teológico. Tengamos en cuenta esto. Del 60 al 73 aparece la primera guerra judío-romana, para acordarnos de lo que vimos en las primeras clases. Entre el 62 y el 69 muere el lapidado Santiago. ¿Se acuerda que Santiago estaba a cargo de la iglesia madre de Jerusalén? Muere por orden del Sanedrín. ¿Se acuerdan lo que era el Sanedrín? Y entre el 64 y el 68 mueren Pedro y Pablo supuestamente en Roma. El tema está que no hay sucesión. Ninguno de estos tres personajes, de estas tres personalidades fuertes del cristianismo primitivo, con sus diferencias y demás, ninguno de estos tres deja sucesor. Entonces, la iglesia, y particularmente la iglesia de Jerusalén, se termina prácticamente disolviendo o perdiendo esa energía que tenía hasta este momento. Es el final de una época. Termina el tiempo de las grandes personalidades. Después van a aparecer otras grandes personalidades con los padres apostólicos y demás, que van a tratar de darle forma a todas estas cuestiones, y por supuesto empiezan a aparecer, más o menos para esta época, empiezan a aparecer ya los evangelios, cada uno en su momento, tratando de conciliar de alguna manera, pero dejar marcadas ciertas pautas que tienen que ver con los diversas líneas de interpretación que había. Entonces, la autoridad de la iglesia se va a dirimir entre los llamados obispos, que eran esas personalidades que tenían autoridad dentro de las congregaciones locales, ¿no es cierto? Los obispos, en realidad, la existencia de los obispos es anterior a la existencia del Papa. Por más que la iglesia le quiera dar otra forma, Pedro, el primer papa, todo, en realidad, históricamente, los obispos aparecen antes que el papa. El papa aparece después. El papa es el obispo de Roma, que fue el lugar que también a través de guerras y de discusiones, pero también de elementos bélicos, logra instalarse como cabeza de la iglesia. No es natural que el Papa sea romano, ¿se entiende? No es algo natural, es algo que se logró. Las personalidades estas no dejaron sucesores. Después hay fundamentaciones del primado de Pedro y todo, que vamos a tratar de verlo en algún momento, que por qué esta iglesia romana fundada en la imagen de Pedro, si Pedro no tuvo mucha participación en la conformación de lo que era el cristianismo primitivo. Lo de Pedro es una construcción también. Pedro era de primera línea, pero no fue un elemento tan importante como lo presenta la Iglesia Católica. ¿Se entiende más o menos? Y este es el mapa de la expansión del cristianismo, como para terminar teniendo una idea. Fíjense que los puntitos marcan las iglesias del siglo I, los puntitos negros. El amarillo es hasta finales de... ¿Qué dice? Predicación, región de teoría. Bueno, son del siglo III, tanto el más clarito y el más oscuro, sino que marca una... en todo caso, el más oscuro es cuando se han establecido ya fuertemente. Pero este es más o menos el mapa de la cristianización para el siglo III.
Bueno, terminamos acá la clase de hoy. Esperamos la clase 7. Esta clase, entonces, con esta clase terminamos, llegamos, ¿no? Llegamos a la mitad del curso.